Mi nombre es Israel Ramírez y en esta ocasión vamos a ver el tercer paso del plan redentivo de Cristo. Es necesario arrepentirse. Si tú aún no has visto el primero y el segundo paso, inclusive la presentación del plan redentivo de Cristo, aquí te voy a dejar en la descripción los enlaces para que puedas mirar los demás videos, o bien puedes solicitarlos también y con mucho gusto te haremos llegar los enlaces para que puedas mirar la presentación, el primer paso, el segundo. Y bueno, en este momento vamos a presentar y compartirte el tercer paso del plan redentivo de salvación de Cristo para tu vida. Y es que la realidad es que todos necesitamos de la salvación de nuestro Dios, y a través de este plan tú vas a poder conocer el corazón de Dios, la palabra de Dios, cómo nos da ese acceso, ese regalo, porque es por gracia la salvación que Dios nos ofrece, pero que es bien importante obedecer la palabra de Dios conforme y lo que nos habla ella misma. Y quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1 versículo 15, que dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí nos está hablando cómo está haciendo el llamado Jesús al arrepentimiento. Y en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Uno de los elementos importantes que habla, ya siendo lleno del Espíritu Santo, es el llamado de Dios a arrepentirnos. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Bueno, viene del vocablo griego metanoeo, que tiene que ver con el cambio de mente. Y es que el arrepentimiento, la manifestación, es el cambio, es la transformación que Dios produce en nuestras vidas, que Él nos transforma nuestra mente, nuestro parecer, nuestra cosmovisión, nuestra forma de interpretar la vida, de vivirla. Y entonces ahora Dios produce ese cambio en nosotros. Pero ¿cómo es que viene ese cambio? Bueno, viene a través del oír y del creer en la palabra de Dios, porque nos vamos dando cuenta entonces que la palabra de Dios habla a nuestras vidas, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y nos dice qué es lo que le agrada a Dios, cuál es la voluntad, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. De tal manera que es como si se nos cayeran unas escamas de nuestros ojos, como si se cayera un velo que nos tapa la vista y no podemos ver. Es como vivir en tinieblas, mas la palabra de Dios es la luz que alumbra nuestra vista, nuestros ojos, de una manera espiritual, que Dios se revela a nosotros y nos hace ver qué es lo que le agrada a Dios y qué Él no es lo que le agrada. Y entonces cuando vemos eso y decimos: ah, caray, yo estoy viviendo esta manera de vivir que no le agrada a Dios, y es cuando empieza a surgir ese toque de Dios en nuestros corazones, ese toque del Espíritu Santo a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y dices: esto no es lo correcto, esto no agrada a Dios, esto no es vivir una vida a que le agrade a Dios. Entonces empieza a haber un cambio de mente, un cambio de mentalidad en nosotros, para ahora ya vivir para Dios, ya no para el mundo, ya no para nuestros deseos ni para nuestras pasiones personales y carnales, sino ahora vivir agradando a Dios, porque hay algo más grande que nuestra propia vida, y es el Señor Jesucristo. Pero en su gran misericordia nos alcanza a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Por eso nosotros podemos ver en los evangelios que tanto Juan el Bautista
como Jesús mismo predican acerca del arrepentimiento, acerca de volverse a Dios. El arrepentimiento también lo podemos expresar como si tú fueras en una dirección y te das cuenta que en la dirección que vas es el camino de perdición, es un camino que no te lleva a lo que te conviene a ti, y en ese momento te das cuenta y giras en un sentido ahora el correcto. Al principio pensarías que vas en el camino correcto, pero cuando conoces el camino a Dios, cuando conoces a Dios, tienes un encuentro con Él, con su palabra, la oyes, crees con todo tu corazón, lo confiesas con tu boca, entonces hay ese giro, ese cambio de vida que tú vas conociendo lo que le agrada a Dios, cómo es vivir una vida consagrada, agradable, en santidad a Dios. Y la palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 3, versículo 1, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Asimismo, también vemos que Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14, habla de arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces nos está llevando la palabra de Dios a un cambio de mente, a que nuestro corazón se ha transformado, a volvernos a Dios, a ya no vivir alejados de Dios, sino acercarnos a Dios. Y es que el arrepentimiento es un mandato bíblico, es algo que Dios llama al ser humano. Y dice así la palabra de Dios, que el Señor mandó que se predicara el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, que es Jesucristo. Eso lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, del versículo 46 al 47. Asimismo, el apóstol Pablo, estando en Atenas, vemos que en Hechos capítulo 17, versículo 30 dice así: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que dice la palabra de Dios. También en Mateo capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que debe de haber una evidencia de nuestro cambio que Jesús produce en nosotros. No es que por nuestras propias fuerzas pueda suceder ese cambio, sino que el Espíritu de Dios viene y nos toca nuestra mente, nuestro ser, y se produce esa transformación que se va perfeccionando día con día en la medida que ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad esté sobre nosotros, producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces hay un cambio y una evidencia. Dice la palabra de Dios: el que robaba ya no robe más. Y así se aplica en todas las cosas. Debe de haber un giro de 180 grados en nuestra vida. Que si íbamos en un camino de perdición, de oscuridad, de tinieblas, al encontrarnos con la palabra de Dios, con Jesucristo mismo, entonces giramos hacia la luz, hacia el reino de los cielos, hacia la palabra de Dios, a vivir agradando a Cristo Jesús. Ahora además, también la Biblia nos habla en Lucas capítulo 15, versículo 7, que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Entonces es una fiesta, es una alegría cuando nosotros como pecadores volvemos a Dios, nos volvemos con todo nuestro corazón, con sinceridad, con honestidad, con todo nuestro ser, queriendo ahora vivir para Cristo y ya no para el mundo, ya no para el pecado, ya no para mí mismo, para mis deseos carnales, sino ahora agradar a Dios. Asimismo, la Biblia nos dice que el Señor no quiere la muerte del pecador. Esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Entonces, por tanto, es bien importante que hagas un alto, un análisis en este momento en tu vida. ¿Cómo has llevado tu vida en lo espiritual? ¿Cómo has llevado tu vida en el área emocional, en el área, en todas las áreas, en cada área de nuestra vida? ¿Cómo la hemos llevado? Y entonces hacer una reflexión, meditar
cómo ha sido nuestra vida. Y si en algo nosotros le hemos fallado a Dios, hemos hecho todo lo contrario a lo que Él le agrada, entonces creo que sería buen momento para que tú puedas decirle al Señor Jesucristo: perdona mis pecados, Señor. Produce en mi vida ese arrepentimiento, ese cambio de mente, que ahora yo pueda mirar a través de tu palabra qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada. Y es que el amor de Dios es bien importante que esté aquí en nuestro corazón, porque solamente con el amor de Cristo, con el amor de Dios en nuestras vidas, vamos a poder llegar a ese nivel de arrepentimiento, que todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que fue molido por nuestros pecados, que fue humillado, que fue lacerado, que fue inmolado con su sangre preciosa, que la derramó en la cruz del Calvario, lo hizo llevando mis rebeliones, mi pecado, llevando mis enfermedades, llevando mi culpabilidad, librándome de la esclavitud del pecado, del enemigo, de la muerte eterna. Pero para ello es necesario proceder a este tercer paso, que es el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Habrá personas que probablemente no deseen dar este paso de arrepentimiento, lamentablemente. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, también la palabra de Dios nos da esperanza en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hay que hacer ese análisis en nuestras vidas y que sea Dios quien lo revele. Pídele al Espíritu Santo que Él revele en tu mente todas aquellas cosas, tanto espirituales, inmorales, de ocultismo, de todo lo que tú has vivido, que necesitas arrepentirte en tu vida y pedirle perdón a Dios. Jesús ya nos perdonó en la cruz del Calvario, pero necesitamos nosotros arrepentirnos, mirar con la palabra de Dios lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, porque nuestro vivir ya debe de ser en una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no más el pasado, ahora comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero invitarte y que veas lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia, esperando que cambiemos. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Muchas personas piensan que no sucede nada, pero no es así. Dios nos trata con bondad, es paciente para que nosotros procedamos a arrepentirnos de toda nuestra maldad y que vengan tiempos de paz a nuestra vida, que la palabra de Dios sea la medicina que nosotros necesitamos espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Permíteme hacer una oración por ti, para que el Espíritu Santo obre en tu corazón y en tu mente. Señor Jesucristo, en esta hora presentamos cada vida que está escuchando este video, para que en el nombre de Cristo Jesús, este mensaje que hoy se ha compartido, es necesario arrepentirse. Tú hagas el cambio, tú toques la mente, tú la transformes, nuestro corazón, que veamos que al conocer tu voluntad, tus propósitos conforme a la palabra tuya, oh Dios, entonces se ha revelado a nosotros y ahora procedamos al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de
nuestra mente de vivir, para ahora vivir en una nueva vida que tú nos das, que tú produces en nuestro corazón, que tú nos cambias, tú nos transformas. Ya no hay necesidad de vivir para el pecado, porque tú nos has llamado a vivir en la libertad tuya. Oh Dios, produce en cada corazón, en cada mente, ese cambio, ese metanoeo, esa transformación desde el corazón. Solo tu Espíritu Santo, Jesús, lo puede hacer, y es nuestra oración que se produzca ese arrepentimiento, que ya no vivamos más en esa maldad, sino vivamos ahora en comunión contigo, Dios, agradándote a ti. En el nombre de Jesucristo, haz la obra en los corazones, en las vidas, perdona los pecados, que nosotros, Señor Jesús, ahora vivamos para ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, este paso acerca de es necesario arrepentirse. Yo creo que si tú le pides a Dios que Él te cambie, que Él te toque, Dios lo va a hacer en tu vida, porque Él es poderoso para hacerlo. Mi deseo es que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video, que es necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Nos vemos en el próximo video en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho.